NIT, Licenciatura en Derecho. Materia, Teoría del caso y delitos en particular. Ciclo, cuarto cuatrimestre. Trabajo, sesión 5. Título, exposición oral. Maestro, Julio César Delgado Azueta. Alumna, Violeta Karina Ramírez Grajales. Cozumel, Quintana Roo, a 29 de septiembre del 2019. En esta ocasión les hablaré del delito sexual. Delito sexual. La existencia de abusos y agresiones sexuales es desgraciadamente realidad incluso el día de hoy. Cuando hablamos de estos fenómenos es frecuente que usemos indistinto como abuso sexual o violación. Sin embargo, en realidad los conceptos no aplican necesariamente lo mismo. Violaciones sexuales con una persona sin su consentimiento o con un consentimiento obtenido mediante la violencia o la amenaza. Abuso sexual es una violencia de carácter sexual con o sin contacto físico, cometido por uno o varios individuos mediante la violencia, coerción, amenaza, sorpresa, es decir, sin consentimiento de la persona víctima. En la noche de enero tenía 17 años e iba saliendo de un club nocturno con sus amigos. Fue subida a la fuerza al asiento trasero del automóvil, donde le quitaron su celular. En el vehículo iban 4 jóvenes, 2 adelante y 2 flanqueándola atrás. Hijos de empresarios y políticos de Veracruz, al este de México. Según relató Fernández en su denuncia ante las autoridades, los jóvenes la toquetearon repetidamente. Uno la penetró con los dedos y todos se burlaron de ella. Dafne Fernández denunció que la habría violado en el baño. A principios del 2016, enfurecido por la falta de acción judicial tras la denuncia presentada en mayo del 2015, el padre de Dafne comenzó a divulgar videos en los que los 4 jóvenes se disculpaban por los actos cometidos contra su hija. La rabia y las críticas en las redes sociales no se hicieron esperar, pero, aún así, 3 de los jóvenes denunciados, apodados los Porquis por los medios mexicanos, pudieron huir del país o esconderse ante las autoridades antes que las autoridades emitieran órdenes de búsqueda y de prófugo, mientras que otros 2 Diego Cruz y Enríquez Capitaine, hijo del alcalde de Veracruz y quien manejaba el auto, fueron detenidos y puestos en prisión preventiva, acusados de pederastía. El caso parecía progresar, hasta que en la siguiente semana el juez federal mexicano Anuar González sentenció que el acta bajo la cual fue encarcelado Cruz es inconstitucional. Ciertamente fue un error, sin embargo, rectificando, es cómplice de... El fallo de González reconoce que hubo tocamiento, pero establece que los cometidos por Cruz en particular no fueron hechos con actitud lasciva y, por ende, no se encuentra demostrado fehacientemente el abuso sexual. La sentencia del juez, que todavía se debe ser ratificada por el tribunal colegiado, provocó revuelo de manera inmediata. Durante esos 22 o 30 segundos en los que se cometen presuntamente los hechos en el vehículo, encerrado con 4 hombres, con 2 o 3 los genitales y los senos, falda y moviendo la ropa interior, Ana Pam Romero, jurista del Instituto Nacional de las Ciencias Penales mexicano, se preguntó: ¿cómo puede separar el manoseo de los tocamientos de la violencia sexual que el mismo juez considera comprobados? Por el video en el que piden una disculpa, ya que ellos subieron dicho video a redes sociales. El tercer o cuarto manoseo, ¿cómo se distingue? Buena pregunta, la cual se responde que es violación y no abuso.
ya que la violación se define por penetración con el pene u otra parte del cuerpo, asimismo con algún objeto, y ellos penetraron con los dedos. He aquí la respuesta a su pregunta. El magistrado González también indicó que para comprobar bajo el Código Penal veracruzano que hubo abuso, debía constar la indefensión de Dafne, y no había pruebas suficientes, dado que la joven, tras ser toqueteada en el asiento trasero por dos hombres que la bloqueaban el acceso a las puertas, tuvo la posibilidad de cambiarse de asiento al asiento del copiloto a instancias del conductor Capitaine. Son mayores de edad, tamaño, corpulencia, y le quitaron el celular. No tiene posibilidad de defenderse, indicó Romero, antes de añadir que no puede estar sujeta a la comprobación de violencia sexual al que la víctima demuestre que se defendió. Este caso solo es una muestra de las muchas barreras y obstáculos que las mujeres enfrentan en el acceso a la injusticia, especialmente en el ámbito de violencia sexual. Jimena Andión, directora del Instituto de Liderazgo Simón Bolívar, desde sus inicios el caso de Dafne ha causado emprender, pero la sentencia más reciente ha sido particularmente preocupante según activistas, por las implicaciones de la interpretación que fue el magistrado hace de la definición abuso sexual. Este caso solo es muestra de que muchas barreras y obstáculos de mujeres se enfrentan en el acceso a la justicia, especialmente en el ámbito de violencia sexual, dijo una entrevistada Jimena Andión, directora del Instituto Liderazgo Simón Bolívar, algún dedicado al impulso de la justicia social y la igualdad, que aconseja a las mujeres qué hacer si son víctimas de una violación. Esta decisión no solo tiene incidencia en el caso de Dafne, señaló Andión, tiene una incidencia generalizada con los imaginarios culturales sobre la violencia. Ahora explico, otras autoridades o ciudadanos podría decir que si no le dio placer no es violencia, o que si solo fue penetración con dedos no es violencia. Eso es particularmente preocupante, que la cifra negra de violencia sexual alcanza 600,000 según una estimación oficial, y solo el 8% denuncia. ¿Qué mejor momento para revisar estas sentencias y asegurarse que haya mayor rendición de cuentas dentro del Poder Judicial?, sostuvo Romero, en referencia a la visibilidad que ha adquirido este caso. Para Andión también es fundamental que haya mayores discusiones sobre prevención de delitos como violencia y feminicidio, a partir de lo que calificó como una epidemia de violencia de género en México. Pero necesitamos transformaciones. Los artículos para la aplicación de las sanciones del Código Penal Federal es el artículo 260. Quien comete el delito de abuso sexual, quien ejecute en una persona sin su consentimiento o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula, a quien cometa este delito se le impondrá pena de 6 a 10 años de prisión y hasta 200 días de multa. Se entiende por acto sexual los tocamientos o manoseos corporales obscenos, o los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlos. También se considera abuso sexual cuando se obliga a la víctima a observar un acto sexual o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento. Si se hiciera uso de violencia física o psicológica, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo.
En el artículo 265, comete el delito de violación de cualquier sexo, se le impondrá prisión de 8 a 20 años. Para los efectos de este artículo se entiende por cópula la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo. Se considera también como violación y se sancionará con prisión de 8 a 20 años al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril por medio de la violación o violencia física o moral, sea cual fuere el sexo ofendido. Artículo 266. Se equipará a la violación y se sancionará de 8 a 30 años de prisión a que sin violencia realice cópula con personas menores de 15, al que sin violencia realice cópula con la persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, y al que sin violencia y con fines lascivos introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril en personas menores de 15 años de edad o personas que no tengan la capacidad de comprenderlo, el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo, sea cual fuera el sexo de la víctima. Si se ejercita violencia física, el mínimo y el máximo de la pena. Artículo 266 bis. La pena prevista para el abuso sexual y la violación se aumentará hasta en mitad o en su mínimo y máximo cuando el delito fuere cometido con intervención directa o inmediata de 2 o más personas. El delito fuere cometido por un ascendiente contra el descendiente, esto contra aquel, el hermano contra su colateral, tutor contra su pupilo o el padrastro o amacio de la madre. El delito fuere cometido por quien desempeñe un cargo o empleo En el capítulo 4, la aplicación de sanciones en caso de concurso, delito continuado, complicidad, reincidencia y error vencible. El artículo 64, en caso de concurso ideal, se aplicará la pena correspondiente al delito que merezca la mayor, que se aumentará hasta la mitad del máximo de la duración, sin que pueda exceder de las máximas señaladas en el título segundo del libro primero. En caso de concurso real, se impondrán previstas para cada uno de los delitos cometidos. En caso del delito, se aumentará de una mitad hasta las 2/3 partes de la pena que la ley prevea para el delito cometido, sin que exceda del máximo señalado en el título segundo del libro primero del Código Penal Federal. Como representante del Ministerio Público, usted conoce ciertos hechos del caso que la víctima y sus padres desconocen. Usted tiene la obligación de levantar una acusación sólida y suficiente, aunque se está inclinado por el no ejercicio de la juez final, y está sujeta a que posteriormente las negligencias de investigación fortalezcan la acusación.